Pues qué gusto que estemos por aquí ya conectados. Gracias a Dios esta mañana. Yo creo que es tiempo de que le demos el micro al pastor Salvador Galvez. Buen amigo, excelente maestro, pero sobre todo, digo yo, un pastor de corazón, conforme al corazón de Dios. Y creo que por eso es que es tan amado por tanta gente, ¿no? Querido amigo, aquí estamos para escucharte y que el Señor nos bendiga a través de ti. Gracias, pastor. Gracias a todos. Comentaba al principio que como todos, el compartir con ustedes me pone muy nervioso, pero lo hago con mucho amor. Y quiero compartirles, he estado meditando la Biblia, mi acompañante han sido mis hijos. Es una meditación bíblica y tomamos el reto de hablar acerca de qué enseñó Jesús, lo que nos has comentado como recomendación, pero también quise enfocar un poco acerca del carácter de Jesús ante ciertas circunstancias que él vivió con sus discípulos. Y este tema que voy a compartir lo medité conmigo y le hablaba acerca de cómo actuamos nosotros cuando de repente llega a haber una traición, ¿no? No quiero hablar en sí del tema de la traición, pero cómo actuó Jesús cuando llegó este momento de ser traicionado. Y, y me puse a pensar en todo lo que nosotros como pastores hemos vivido a lo largo de nuestro ministerio, creo que todos. Hemos tenido momentos muy agradables de parte de Dios, desafíos fuertes, tiempos dolorosos también. Creo que ninguno de nosotros nos dejará mentir cuando a veces la iglesia se llega a dividir y muchas veces tenemos muy amigos muy entrañables que se rompe la amistad por circunstancias, por situaciones, por malos entendidos. Y pensando un poquito en eso, y al meditar Mateo capítulo 26, que es la cita bíblica que hoy quiero compartirles, me permiten, voy a hacer una breve oración para que esta meditación, no le llamaría yo, no es una predicación, no es un estudio, es una pequeña meditación bíblica, pero quiero hablar acerca del carácter de Jesús ante las circunstancias de la traición. Y voy a hacer esta pequeña oración. Dios, en esta mañana te agradezco por la bendición y la oportunidad que me brindas de estar frente a tus hijos, tus pastores, de esta gran familia de Recomunión, y que a través de esta pequeña meditación, Señor, pueda yo transmitir y descubrir juntos acerca del carácter de Jesús y cómo nosotros debemos de actuar ante circunstancias como estas. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he escuchado algunos testimonios de mis compañeros de la red, de mis amados hermanos que me han edificado mi vida. Y una de las cosas que a mí marcó mi corazón hace muchos años fue cuando mi papá podríamos decir que fue traicionado por un tío, ¿no? Y les comento el contexto por lo siguiente. En nuestra iglesia donde nosotros antes pertenecíamos, tuvimos una velada de oración. Y me acuerdo que eh, en esa velada no pudimos descansar. Normalmente después de una velada, pues en el día tratamos de dormir. Pero me acuerdo que cuando llegamos a la casa, mi papá recibió una llamada telefónica que habían tomado a los hermanos de la iglesia, los habían llevado al Palacio Municipal. Algunos de ellos estaban muy mal heridos y otros estaban en la cárcel. Entonces me acuerdo que me fui con mi papá a la Tapo corriendo para ver si conseguíamos algunos boletos y no había boletos para Bofapan de León, solamente en la noche. Y nos regresamos a la casa para orar. Me acuerdo que mi papá nos reunió a toda la familia, estuvimos orando por los hermanos, tratando de buscar recursos y llevar algunas cosas para los que estaban en la cárcel. Y en la noche conseguimos unos boletos, pero no sé si alguien se acuerda que hace muchos años, pues todavía permitían que en los autobuses la gente se fuera parada. Entonces nosotros nos fuimos de pie, no pudimos descansar una noche antes por la velada de oración y esa noche también volvimos a viajar igual de noche. Entonces fueron 2 días de no dormir, pero cuando nosotros llegamos a Oaxaca o al pueblo de mi papá, pues apenas íbamos entrando a la comunidad cuando ya nos estaban esperando la gente venía armada con palos, con piedras, con escopetas,
y nos llevaron al Palacio Municipal, y le pidieron a mi papá que firmara un documento donde él renunciaba, eh, que ya no se predique de Jesús en aquel lugar, que no que permitían iglesias cristianas y muchas cosas. Y me acuerdo que la persona que ayudó a que mi papá se fuera, o quien estaba de ahí señalándolo más como cristiano o como pastor, era uno de mis tíos, al quien años atrás mi papá le ayudó mucho, era el tío más cercano de nosotros, era el que estaba moviendo todo eso para encarcelar a mi papá y que firmara ese documento. Damos gracias a Dios que mi papá predicó esa noche a todos. Dios le dio la gracia, la sabiduría, la fuerza para predicar y nos dejaron libres. Pero mi corazón como hijo era así como de enojo, de coraje, de ver que cómo era posible que el tío al que yo quería, al que me cargaba, al que cuando yo le iba a visitar nos recibía en casa, movía eso. No había entendido esa parte en mi corazón. Yo nada más veía a mi papá tranquilo y mi papá orando por eso. Bueno, son cosas que hemos vivido en esta vida. Y meditando en Mateo 26, 1 al 5, lo voy comenzando a leer, dice la Biblia. Después de que Jesús terminó de decir todo esto, le dijo a sus seguidores: como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Por eso, por ese tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se reunieron en el patio del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no haya ningún disturbio entre el pueblo. Bien sabemos que siempre había sido la intención de los religiosos, sobre todo Caifás y todo este grupo de personas, buscaban en cualquier momento de hacerle daño a Jesús, de traicionarlo y matarlo. Me llama la atención que se escandalizaban cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a sanar a hombres en el día de reposo. Y para ellos era mucho más importante el guardar el día de reposo que, que de alguna manera el milagro mismo, ¿no? Y bueno, aquí vemos en este momento en capítulo 26 que ellos estaban buscando la oportunidad para hacerle daño a Jesús. Y del 14 al 16 dice: entonces uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Bueno, sabemos que el propósito de Dios se tenía que cumplir, de que Jesús fuera a la cruz, pero vemos aquí en la Biblia, en este pasaje, que Judas, hermanos, desde él mismo se ofreció para entregar a Jesús. Él buscó la oportunidad para entregar a Jesús y aún pidió que qué le ofrecían. Y estos hombres, con esa intención de hacerle daño a Jesús, le ofrecieron 30 monedas de plata. Después en el versículo 20 al 21 vemos el otro episodio cuando Jesús ya está con ellos en la mesa y dice: por la noche Jesús estaba a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Al meditar todo esto de la palabra de Dios, me puse a pensar mucho: ¿qué haría yo si algo de esto sucediera en mi vida? Y pensando, ¿qué hizo Jesús? Ah, él ya lo sabía, lo sabemos que él es Dios y que él sabe todas las cosas. Él sabía exactamente quién le iba a traicionar y cómo iba a suceder todo esto. Pero Jesús aprovechó esta oportunidad no para evidenciar a Judas, no para decir que él era un traidor y que ya había planeado llevarlo ante los religiosos. En esta parte Jesús hace una declaración y dice: digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar, pensando en que Judas en ese momento se iba a arrepentir. Yo así lo veo. Y de hecho es una de las preguntas que me hacía Dani, y me decía: papá, ¿por qué crees que Jesús? O yo le decía: ¿por qué creen que Jesús hizo esta pregunta delante de todos los discípulos? Y empezamos a hablar, bueno, es que tal vez quería evidenciarlo, no. Simple y sencillamente Jesús quería, todavía en esa muestra de amor, ver un arrepentimiento de Judas. Y Judas estaba arrepentido por el acto que le estaba haciendo.
Versículo 23 y 24 dice, Jesús le respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito, pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Después en el versículo 26, que en versículo 25 dice, Jesús, el que iba a entregar a Jesús, le dijo, ¿no seré yo, verdad, maestro? Jesús le dijo, sí, eres tú. Lo leo rápido, hermanos, porque es una historia que hemos compartido, lo hemos predicado. De hecho, ahorita ya viene Semana Santa. Y cómo a través de esta historia podemos aprender el carácter de Jesús hacia una situación de la traición. Jesús en ningún momento lo señaló abiertamente, Jesús en ningún momento lo exhibió, Jesús en ningún momento lo avergonzó. Y a pesar de que fue muy directo cuando Judas le pregunta, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dice, sí, eres tú. Esa parte directa de Jesús habla de su amor, de su gracia, haciéndole ver que sí, que él era el que lo iba a traicionar, pero que Jesús estaba esperando de él un arrepentimiento. Yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, seguramente el Señor lo hubiera perdonado, pero el problema de Judas es que después de que traicionó a Jesús, Judas en ningún momento mostró ir a la cruz, ir a Jesús. Y paralelo a Judas, sabemos que Pedro hizo exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez no lo traicionó, pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Y fue casi en los mismos días, en los mismos acontecimientos, pero Jesús le dijo, bueno, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le negó y Pedro se arrepintió, se sintió muy arrepentido por lo que le había hecho, porque él se sintió que había traicionado al maestro, había traicionado su confianza. Habían caminado tanto Judas y Pedro 3 años con él, se conocían perfectamente. Y viene a mi mente en uno de los episodios de los evangelios, cuando Jesús le dice a todos sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y esa parte de ser amigos era como lo expresa, de hecho encontré una cita en los Salmos, como lo expresaba David en el Salmo 51, cuando dice, en el Salmo 51, 12 y 14 dice, no es un enemigo el que me insulta, eso lo soportaría, ni alguien que me odie, pues me escondería de él. Eres tú mi igual, mi compañero y mi mejor amigo. La vida expresa esta palabra de traición de un amigo y dice, eres mi igual, mi compañero y mi mejor amigo. Y Jesús se hizo amigo de sus discípulos, eran muy íntimos con todos. Ellos tuvieron ese privilegio no solamente de escuchar sus enseñanzas, no solamente de ver los milagros, ver su autoridad, sino realmente esa intimidad que se tiene con los amigos, esa intimidad de caminar juntos y como a veces lo decimos aquí en comunión, ¿no? Envejecer juntos. Aunque yo me oculto mis canas, aunque yo me las pinto, y sí lo digo abiertamente a alguno, me dice, ay, es que ya estás muy canoso. Le hago, no, yo me las tapo, yo me las oculto. Pero bueno, pero estamos envejeciendo juntos. Y voy a usar una palabra coloquial, pero en el ministerio nos ha pasado, hermanos, que se siente muy gacho cuando alguien nos deja, cuando alguien no, nos abandona en el ministerio, cuando alguien después de caminar juntos, de estar trabajando, de repente, pues ya hay un despido. Y le digo porque lo hemos vivido creo que cada uno de nosotros. Pero aquí vemos a Judas no era cualquier discípulo, no era cualquier seguidor, era un amigo de Jesús, era un gran amigo de Jesús. Era alguien que compartió la mesa, el alimento, el pan, la intimidad. Aún en la historia de Judas sabemos que Judas pues sí tenía esa inclinación hacia el dinero. Usted y yo recordaremos que cuando le derraman el aceite muy caro a Jesús, pues Judas es uno de los que no está muy a gusto con esa situación y aún dice, bueno, ¿para qué gastar tanto dinero en ese aceite o en ese perfume con Jesús cuando podemos dar ese dinero a los pobres, ¿no? Pero sin embargo, Jesús lo amaba y Jesús esperaba de él, como de todos los discípulos, pues ese caminar con él hasta el último momento. Aún todo esto que se estaba viviendo ahí con Judas, pues era algo o era parte de la vida de,
de Jesús con ellos, ese amor que se tenían. Y Mateo 5:43 me describe mucho el sentir y el carácter de Jesús. Jesús dice en Mateo 5:43, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. ¿Cuántas veces no vio Judas ese amor hacia él mismo, hacia ellos? Y me habla del carácter de Jesús, que a pesar de todo, Jesús les mostraba, no solamente con palabras, el amor hacia sus enemigos. En versículo 44 dice, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que os persiguen. Aún después de haber cenado, Jesús se fue a orar al Getsemaní, estuvo orando y, y, y oró por ellos mismos, oró por Judas mismo, esa misma oración. Esa muestra del amor, del carácter de Jesús, que pese a esta situación, no dejó de orar por él y lo siguió amando. No era su enemigo, era su amigo. Sigo leyendo el versículo 40, de Mateo 5:45, dice, de esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente se aman a los que aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso ustedes perfectos, deben ser perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué haría yo con la traición? Me enojaría. Le preguntaba yo a una personita que es mi cliente en la mañana, luego, ¿qué haces cuando alguien te traiciona? Me dice, pues yo pongo límites, le dejo de hablar, y muchas cosas. Pero veo a Jesús que no trató de esa misma manera, Judas. Él lo siguió amando y siguió orando por él. Tenemos que llegar a alcanzar la madurez cristiana como Jesús. ¿Qué tan maduros somos para soportar una situación como esta? No es fácil, pero creo que seguramente cuando nos ha pasado esto a ti y a mí como consiervo, hemos orado, hemos llorado y a veces hemos dicho, ya no quiero ver a ese hermano, ya no quiero ver a ese pastor, ya no quiero verlos, ya me salgo de la cobertura y tomamos decisiones que muchas veces nos equivocamos, pero no es así. Tenemos que seguir amándonos, tenemos que seguir orando los unos por los otros, porque la enseñanza de Jesús en Mateo 5:43 ese fue su estilo de vida hasta el último momento de su muerte. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el estilo de vida y ese es el carácter que Dios quiere formar en sus siervos. Podemos señalar al traidor, pero ¿cómo respondo yo en situaciones como esta? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Y debo de ponerme a pensar que debo de actuar como Cristo. Aún lo vemos si seguimos todavía la lectura de Mateo capítulo 26, que me llama la atención en el versículo 47. Dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes, y eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había, bueno, el versículo 49 voy a leer. Dice, mientras inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola, maestro. Y le dio un beso en la mejilla. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Ahí me puse yo a meditar y a llorar, la verdad, porque dije, Jesús, no le dije, eres un traidor. ¿A quién me trajiste? Me estás traicionando. Jesús le habló con tanto amor y todavía le dijo a Judas, amigo, sigue siendo mi íntimo, te sigo amando como un gran amigo. Le enseñaba yo esto cuando lo meditaba con mis hijos y le decía, mira, están muy chicos, pero la vida así va a ser ministerialmente. Un amigo te puede traicionar, en un futuro hasta la novia te puede traicionar, ministerialmente puede pasar algo, pero tenemos que empezar a aprender a amar como Cristo ama. Ver y sentir y actuar como Cristo ve, sintió y actuó. La base de todo cristiano, nuestra base por la cual estamos aquí, es la ley de Cristo.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo trató como un gran amigo hasta el último momento de Judas. Ahora, ya Judas tomó una decisión equivocada, bueno, fue una decisión propia, pero en ningún momento Jesús dejó de amarlo. Moraleja, como dicen por ahí, nuestra aplicación propia para todos los otros compañeros de milicia. Muy probablemente nos ha tocado vivirlo, lo decía al principio, que un amigo nos haya dado la espalda, ministerialmente algunos han roto relaciones entre nosotros. Pero ¿cómo debemos actuar ante una situación como esas? Tenemos que volver a ser amigos con las personas, aún que nos hayan traicionado. En sí, el enfoque no era hablar más de la traición, sino cómo actúo yo ante una situación como esta. Y es algo que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo, seguir amando, seguir trabajando en esa situación y seguir mostrándonos amigos con la gente que a veces ha fallado, con la gente que a veces se ha equivocado con nosotros. Ahora me pongo en la otra parte, o con la gente a las que le hemos fallado también, porque a veces no solamente nos han fallado, a veces nosotros somos esa parte que le hemos fallado a un amigo y a veces el amigo se sintió herido, se sintió lastimado. Pero ahora yo debo de empezar a trabajar en esa situación y volver a restaurar cualquier relación. Si Judas hubiera ido a la cruz, seguramente Judas estaríamos viendo otra historia de testimonio en el Nuevo Testamento. Pero hoy nos lo deja como un gran ejemplo de la manera como Cristo hasta el último momento siguió adelante, amando perdón, a la persona que él escogió, a la persona que él llamó, porque fue Jesús el que lo llamó a ser su discípulo. Algo vio Jesús en Judas que le dijo, tú eres parte de este equipo. Entonces, Dios nos ha mirado con gracia, Dios nos ha mirado con misericordia, Dios nos ha mirado para ser sus siervos y predicar el Evangelio y mostrarle a todo el mundo quién es Jesús. Y aun cuando pasemos situaciones como estas, pues darle la gloria a Dios y caminar de la mano de Jesús. Este es mi devocional, se lo quise compartir porque a mí en lo personal me ministró y pues ahí estamos. Yo le agradezco al pastor y a todos ustedes porque he aprendido de cada uno de ustedes, mis amados, y aquí estamos avanzando. Gracias, Pastor Eliu, gracias por la confianza a todos y que espero que esta pequeña meditación, pues el Señor nos siga mostrando más su verdad y sus propósitos. Amén. Pues dejo el micrófono al Pastor Eliu y muchas gracias. Gracias, gracias, pastor. Muchas gracias. Pastor Salvador, muchas gracias, ¿no? Yo me quedo con todo, pero hay un punto que llamó mucho mi atención y es cuando Jesús le dice a Judas, amigo, después de que ha llegado, lo ha besado, lo ha señalado, ¿no? Como decimos nosotros, le puso un 4 y ya, ya saben a quién arrestar, a quién llevarse. Y Jesús le dice, amigo. Y cuando mencionabas eso, hasta dudé y rápido volví a buscar el texto para ver si es cierto que decía, amigo. Y pues sí, sí, le dice amigo. Y bueno, yo creo que si hay una manera muy clara de ver el carácter de Jesús, yo lo dejaría en ese punto, exactamente en ese punto. Lo escogió para ser un llamado, un discípulo, ¿verdad? Lo formó para ser un apóstol, lo envió pues para ser un apóstol, pero en un momento dado, sí es cierto, le dijo amigos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y en el momento más crítico de la vida de Judas, ¿no? Porque a partir de ahí su conciencia lo acusa, le vuelve a decir amigo. Y creo yo que eso, si queremos realmente este año conocer más íntimamente a Jesús para que eso impacte nuestras vidas, creo yo que ese punto debería quedarse bien clavado como espina que moleste todo el tiempo cuando tomamos una decisión de no hablar, de no buscar, de no continuar con una amistad, ¿no? Eh, aunque fuera justa a los ojos de los hombres, ¿verdad? Entonces, amigo, yo creo que tu devocional, tu pequeña reflexión,
tú casi no nos enseñaste nada, nos pusiste a todos en un punto en el que no queda más que dijera Javier llorar por ver realmente cómo estamos y pues regresar a buscar a los que nos han fallado o, dijera César también con justa razón, a los que les hemos fallado y volver a decir amigos. Así es que, Chavita, gracias. Me sumo a lo que dijo Patti, siempre es una bendición escucharte, querido amigo, siempre, siempre, siempre. Y lo haces con Gracias esa a todos. sencillez, con esa humildad, pero al final terminas dando un palazo que nos deja a todos bien delante de Dios. Gracias, pastor. ¿Ibas a decir algo, Chavita? Vi que abriste tu micro un momento. No, nada más para agradecerte, agradecer a los hermanos. Así igual yo quedé. O sea, estoy así porque cuando lo medité, igual no había tomado el detalle de la palabra amigo. Entonces cuando empecé a hacer la meditación y me centré en eso, me pegó muy fuerte. Digo, entonces le digo amigo, ¿qué más quiero? ¿Qué más explicación del amor y de carácter de Jesús? Sí. Gracias a todos. Gracias, Pastor Salvador.